Jueves 25 de enero del 2018, Segundo Meléndez con nosotros. Siempre había querido invitar a Segundo. Una vez estuviste conmigo, ¿no? Sí, Okay. una vez. Para conversar, porque hay que hablar de política, de las noticias, de todo eso, pero hacer análisis, porque el cuadro pinta feo. Segundo, pinta muy feo. ¿Por qué digo que pinta feo? En primer lugar, porque el gobierno está haciendo todas las trampas habidas y posibles con la tarjeta de la MUP, con los llamados, con las amenazas contra la Voluntad Popular y los demás partidos, para que no vayan a las elecciones. O sea, le está diciendo no vayan. Y los partidos se están comiendo el cuento y ya empezamos a ver en las redes sobre todo, otra vez la abstención con mucha fuerza, la gente dice, no, que no votar, no sé qué cosa. Y entonces, en vez de estar discutiendo cómo hacemos para ganarnos los votos que nos hacen falta, reconstruir la mayoría, llegarle a la gente que está harta de Maduro por las condiciones económicas, ir más allá de la MUP o de los partidos de la MUP tradicionales, estamos ahora otra vez 18 años discutiendo si votamos o no votamos. 18 años que son la vida de uno, chico. Otra vez a discutir la misma soquetada, los mismos entuertos, que lo que hacen es producir desgano y desesperanza, pues, que la gente se quiera ir. Yo, por supuesto, me mantengo. Yo vi la película de Churchill, ¿cómo que se llama? Dime. Las horas más oscuras. Las horas más oscuras. Y Churchill, lo que era perseverante, coherente, y eso es lo que a nosotros nos hace falta, coherencia, la salida electoral y por ahí hasta que ganemos. ¿Y cómo se mata la trampa? Con muchos votos, triplicando los votos. Pero nosotros cada vez que el gobierno nos pellizca, bueno, segundo, con esa introducción, la primera. La situación es muy difícil, como tú dices muy dura, es muy difícil, no solo porque vivimos una crisis sumamente grave, una crisis de crecimiento de la pobreza a niveles nunca vistos, hambre, falta de medicina, todo eso que diariamente denunciamos. Pero además de eso, tenemos la crisis del Estado de Derecho, la crisis en la cual estamos frente a un gobierno que hace lo que le da la gana, como le da la gana, sin tomar en cuenta las leyes, las normas, etc. Pero además de eso, tenemos el grave problema de que hay una oposición que no ha sido capaz de entenderse durante 18 años, de entenderse de manera cierta, verdadera, para construir una alternativa, para construir en principio una estrategia y una alternativa que permitiera salir de este régimen. Yo creo que estamos llegando a una situación en la cual es imprescindible que los líderes políticos, en primer término, tomen en cuenta que la solución no pasa por sus intereses personales, particulares, de grupo, sino que pasa por la necesidad de un entendimiento de todos los venezolanos. Eso es esencial. Si no hay un entendimiento, aquí podemos seguir durante mucho tiempo padeciendo esta crisis y frente a un gobierno que cada día nos atropella más, cada día nos niega más los derechos, cada día más conculca más todos los derechos de los venezolanos. Esa es la situación que estamos viviendo. En esta crisis, por ejemplo, tenemos la situación, el gobierno ha convocado de manera salvaje, como hemos dicho nosotros, a unas elecciones en las cuales no hay ningún acuerdo básico para que la gente pueda sentirse satisfecha participando. Eso es cierto y eso está pesando hoy en la opinión de los venezolanos. Está hecho adrede. Es hecho adrede, sí. La intención es precisamente desanimar, la intención es precisamente descomponer, la intención es dividir. Eso ha sido el proyecto del gobierno y así ha venido trabajando. Para eso convoca las elecciones. Y las convoca en condiciones en que la oposición entre cada día más en un conflicto. Esa es la situación. Pero aquí es donde debe estar la sabiduría, la inteligencia y el desprendimiento de los líderes opositores. En estas circunstancias, tenemos que poner en primer término cómo Carrizo enfrentamos nosotros estas elecciones. Porque la idea de abstenerse no es una respuesta, no es una solución. No. La abstención es un error. Insistir en ella dicen que el hombre es el único animal que tropieza 200 veces con la misma piedra. Bueno, eso es una estupidez, una torpeza. A mí me dicen, no digas eso, respeta. No, es un error. Y a mí me dicen que los partidos no van a ir, yo voy a votar. Votaré por Henry Ramos, por el que sea, por el de verdad que me voy a votar.
porque nada más de imaginarme 6 años de esta gente gobernando otra vez, no, checo. Sí. Y luego, tú te imaginas el otro día si Maduro gana, la gente saliéndose por todos lados. Como si lo hubieran echado baigón. Sería un desastre. Desastre para el país. Hay que pelear. Solo que el gobierno está haciendo los mismos juegos de siempre. Porque hay una gente que le compra las provocaciones al gobierno, sobre todo las redes. Las redes tienen que entender, la gente que participa en ellas, que la están provocando, que muchos de esos Twitter, que esos mensajes que están allí son inducidos, están hechos para que se moleste, para que culpe al otro, al que es aliado, lo culpe de los problemas que genera el propio gobierno. Ahora, fíjate que la candidatura de Lorenzo Mendoza, todo el mundo habla bien, las encuestas lo ubican, porque él no está metido en el zaperón con los partidos, él no es la MUC, él no es Julio Borges, ni Capriles, ni Freddy Guevara, ni Leopoldo. Él es una figura que, como no ha estado metido en ese lío, puede o convocar a la esperanza o convocar a un reencuentro, no solo de los que participan en política, sino más allá. Hay que ver la cantidad de la gente en los barrios que apoya a Lorenzo Mendoza, porque nada más concreto que el CLAP, que la Harina Pan. Sí. Ahora, yo no sé cómo ves tú, yo no creo que Lorenzo Mendoza se vaya a tirar, porque él es un empresario, menos que la empresa pesa más en estos momentos de... Mira, nosotros hemos dicho que lo esencial es un acuerdo que presente un candidato único, un candidato unitario de la oposición. Creemos que es esencial. Si no hay un candidato de unidad de la oposición, es muy difícil enfrentar al gobierno en las condiciones en que está planteando la confrontación. Y un candidato que podría de verdad unir a que puede en verdad unir a los venezolanos, no que una a las cúpulas de los partidos o a los partidos, que una a los venezolanos, eso es esencial. La figura de un hombre como Lorenzo Mendoza, por distintas razones, por las que tú has dicho y por otras, podría ser una de esas figuras que una a los venezolanos. Entonces, tenemos que pedir que hombres como Mendoza puedan de verdad presentar su posibilidad, su opción, para que los venezolanos escojan. Si nosotros creemos que Mendoza pueda ser un candidato que unifique a los venezolanos, debemos hacer el esfuerzo para que él entienda que es importante, que su personalidad en estos momentos, que él puede jugar un papel muy importante en la salvación de Venezuela. Eso es claro. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún reparo en relación con la posible candidatura. Quédate un momento ahí, segundo, porque fíjate, vamos a ir al corte, pero vamos a discutir. O sea, si la gente dice yo votaría por Lorenzo Mendoza, hay que ver por qué. Y esos criterios que están envueltos allí deberían ser parte del debate para la búsqueda del candidato. O por lo menos para acercarnos a alguien que en vez de ponerle más leña a la candela, nos dé un descansito y nos genere esperanza. ¿Cuándo regresemos? Seguimos con nuestro programa Kikosi. Segundo Meléndez, ¿quién no conoce a Segundo? Segundo tiene toda la vida luchado en el país, desde diputado, como dirigente político, como miembro, ahorita es miembro de la dirección del MAS, pero cuando yo lo conocí era del MIR, sí, hace millones de años. Hace millones de años. Sí. Entonces estamos hablando, yo le decía a Segundo, bueno, estaba diciéndole, bueno, hay que buscar un candidato que se parezca a todo esto que envuelve la candidatura de Mendoza. Si él no va, alguien que se le acerque al criterio. Porque es fundamental, la unidad, eso es un criterio que Pompeyo me lo decía mucho, Pompeyo Márquez, y yo lo remarcaba en estos días. La unidad es fundamental, pero no la unidad de la oposición, porque la unidad de la oposición no solo es limitada, sino que no es mayoría ahorita. Se han ido 4.100.000 venezolanos, y eso seguro votaba por nosotros. Claro. Entonces, ¿dónde está la mayoría ahora? Ahora hay mucho niní, porque hay mucha molestia con los partidos. Hay mucho abstencionismo porque los dirigentes no han logrado victoria. Y todo el que pierde le sale su serrucho. Y luego hay una prédica de que hay unos buenos y unos malos. Entonces resulta que Capriles es un bolsa, que Henry Falcón es un atrasado, que Manuel Rosales es un cooperante, que Henry Ramos es el más odiado de todos, que Leopoldo es un loco, y así vamos. Entonces no hay nadie bueno. Y todos vamos a descalificarnos. Entonces estamos buscando un salvador cuando lo fundamental es ver quién logra convocar y construir mayoría para ganar. Hay que ganarle a Maduro como dé lugar, y esa es la línea. Ahora, si nos quedamos discutiendo otra vez que si votamos, que no votamos, que si los militares se van a alzar, que si va a venir el imperio y Trump va a sacar, eso es, lo real es que, fíjense ustedes,
Los grupos que hablan de que no hay salida electoral, bueno, ¿dónde están las manifestaciones? Con toda esta crisis que hay en Venezuela. Bueno, porque no es fácil. Sí. Entonces, metámonos en ese tema, señor. Segundo, ¿cómo hacemos para conseguir un bueno donde nadie es visto como bueno? Todo el mundo se descalifica y se odia. Mira, un candidato como Mendoza o alguien parecido a él sería muy importante en una circunstancia como esta. Pero lo esencial es que podamos ponernos de acuerdo en torno a una candidatura. Como tú decías, sea cual sea, si es una candidatura de unidad. Y cuando hablamos de unidad, no hablamos simple de la unidad de los partidos políticos, de las cúpulas políticas, hablamos de la unidad de los venezolanos, que es lo que está planteado en estos momentos. Es una candidatura que una a los venezolanos, que pueda aglutinar a la mayoría de los venezolanos, que como todos sabemos están descontentos, están contra este régimen, pero no tienen hasta ahora una expresión clara que les permita decir yo voy por esta vía y en esas condiciones me anoto para triunfar frente al gobierno. Esa es la circunstancia. Por el otro lado, el gobierno ha tenido éxito cuando ha puesto a pelear a la oposición en distintas circunstancias. El último episodio fue cuando el ministro Reverol llega y dice que un sector de la oposición, el que se está reuniendo en Santo Domingo, es delator, porque fue el que delató al señor Oscar Pérez, etc. Eso tenía un propósito claro, que la oposición peleara, que descalificar el gobierno, descalificar a los dirigentes opositores y que cundiera la descalificación entre los dirigentes opositores, que como tú decías, es una de las cuestiones más graves que tenemos, porque aquí alguien que salga y que se plantee algún objetivo, que se plantee incluso la posibilidad de ser candidato presidencial, es de las propias filas de la oposición donde se le empieza a descalificar. Yo creo que lo que hay necesidad es la de entender que tenemos que buscar un candidato de todo, porque si no, no hay posibilidades de ganar en unas condiciones tan adversas como son las que el gobierno pone para realizar las elecciones. Y no tenemos otras condiciones. Pensar que aquí van a cambiar sustancialmente las condiciones para poder participar en las elecciones es un absurdo. Es pensar que este es un gobierno democrático y este no es un gobierno democrático. Todos sabemos que es un gobierno autoritario, harto conocido, como dices tú, de que es un gobierno que utiliza la manipulación, la trampa, el chantaje, el ventajismo, todas estas cuestiones. Y eso va a estar presente en cualquier elección que esté presidida por organismos dirigidos por este gobierno, y esa es la realidad que tenemos. No podemos inventar otra realidad, pero hay otra realidad, que es que los que nos oponemos al gobierno somos una inmensa mayoría, y que si nos disponemos a participar, lógicamente tenemos toda la posibilidad de ganar. Y participar en las elecciones no es como dicen algunos desde la oposición, que es convalidar al régimen, convalidar las condiciones. Eso no es cierto. Yo les decía, discutiendo con unos amigos anteayer, bueno, y tú participaste en manifestaciones, en luchas muy importantes que se dieron, y ustedes tenían un objetivo. El objetivo era llegar a Miraflores, llegar al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo, y ustedes sabían que no iban a poder llegar. Sin embargo, dieron la lucha, claro, dieron la pelea, se hicieron presentes, los reprimieron, etcétera, pero pelearon. Las elecciones son un mecanismo más de la lucha que estamos dando. Ahora, y fíjate, es la vía donde tenemos posibilidades de triunfar, porque se puede expresar la mayoría. Y para eso, incluso, yo digo lo siguiente, la dirección política tiene que entender esto y llamar a todo el mundo, explicarle a la gente por qué vale la pena participar. Y a los amigos que siguen diciendo que no hay que participar, por favor, que le den una oportunidad a los demás de expresarse, fíjate, que al menos se callen. Segundo, en Baruta, donde yo fui candidato, nada más tú me respaldaste, estuviste conmigo en varias cosas. La pelea del abstencionismo yo me lo encontré en todos lados. Eso fue moderándose y al final la gente decía, si hay un candidato único voto. Votaron 78.000 personas. En la elección de gobernadores habían votado 90.000. Todo ese lío de la abstención eran 12.000 personas. Sí. Eso es lo que era. En uno de los reductos más importantes de la oposición. Sí, 12.000 personas. Los grupos que vienen sustentando esta posición son grupos minoritarios. Lo que tienen es muchos mecanismos de expresión, muchas vías a través de hacen ruido, pero ese ruido hace daño. Entonces yo creo que al menos permítanle a los demás, a los que no creen lo mismo que ellos creen, a que se expresen y busquen una salida también. No, porque además
Fíjate, 18 años. Se sabía que hicieron las elecciones de gobernadores. Primero, vamos a remontar, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Primero, la calle, no fue que la calle la entregó la dirección de la oposición, fue un dirigente que la vendió. No, la calle la aplastaron a tiros, matando gente, y luego con la constituyente que generaron, bueno, una sensación de derrota. Pero luego vino gobernadores y alcaldes donde, por la manera en que hicieron las cosas, por la falta de rectificación de la oposición y de hablarle claro a la gente, bueno, Maduro ganó. Pero se sabía que venían las elecciones presidenciales inmediatamente. A nadie tienen que sorprender con esa decisión. Sí. Se sabía que eso venía. Ahora lo hacen en medio de las discusiones de Santo Domingo, en el enredo que se produce ahí, porque al final yo creo que todos estos problemas de la oposición fueron trasladados al diálogo. Aparecieron ahí en medio de todo eso y al final de cuentas eso no prosperó. Pero ¿a quién le convenía que el diálogo fracasara? Al gobierno. Al gobierno. Y la gente dice, no, es que el gobierno quería ganar tiempo. No, para nosotros. Ganar tiempo era un problema para nosotros, no para el gobierno. Nosotros teníamos que llevar esa elección. Claro, nosotros teníamos que llevar eso para octubre, para allá, claro. no ahorita, para poder, bueno, ganar al gobierno, sobre todo porque la crisis, cada día que pasa el gobierno, la crisis se lo come. Mira, yo creo que el diálogo, que ha fracasado, que hay que seguir intentando montarlo, hay que intentar que se ratifique la posibilidad de dialogar y a pesar, incluso antes de las elecciones, hay que buscar la manera de que se siga conversando sobre las condiciones electorales, así sobre la fecha electoral y sobre todas estas cuestiones. Y hay que hacerlas sin prejuicio. Por ejemplo, nosotros estamos frente a una realidad. Allí nos montaron una Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, ilegal, arbitraria, toda esa serie de cuestiones. Entonces, el gobierno trata de ponerte como condición lo que llama el reconocimiento de esa Asamblea Constituyente. Fíjate que ese es un buen tema. Vamos a ir al corte y seguimos con Segundo Meléndez. Vamos a hablar de esta trampa, que hay gente que cree que es un problema de principio, cuando lo que es una trampa. ¿Cuándo regresemos? Exacto. Seguimos en su programa Kikosi, saludamos a Carla Angola y a Carlos Acosta que nos ven allá en Miami, nos permiten participar dentro de su programa Aló Buenas Noches, que transmite CONCAF, el canal 81 de CONCAF, o también se puede ver en el venezolano.tv.com. Aquí en Venezuela, porque estamos en Caracas, para las dudas, lo pueden localizar todos los días nuestro programa en Kikosi TV. Y además nosotros lo cortamos y lo ponemos en las redes porque las redes son convenientes cuando hay estos vacíos de comunicación, pero las redes son susceptibles como nuevo medio que es al engaño, a la estafa, sí, a la inducción, a la manipulación, y es fundamental entonces que se aclaren las cosas. Fíjate que en estos días, con lo de Oscar Pérez, que por cierto, en el acto el más bien bonito, cuando yo dije, vamos a darle un aplauso, en vez de un minuto todo el mundo se paró, Oscar Pérez, la manera en que lo mataron. Sí, porque con ese acto, con ese aplauso, se está no aplaudiendo la acción de Oscar Pérez, se está condenando la masacre, el asesinato, el crimen del gobierno, básicamente. Bueno, a propósito, tú puedes tener o no acuerdo con lo que hizo Oscar Pérez, pero lo que no puede pasar es la condena pues a un hecho como el que se ocurrió allí. Fíjate, entonces en las redes comenzaron a poner que había un golpe de Estado, que no sé qué, una cantidad de informaciones que en Carabobo, que el metro, que no sé, protestan, una cosa como si el país estuviera incendiado y después tú sales a la calle y no pasa nada. No pasa nada. Porque bueno, yo creo que mucho de eso tiene el gobierno metido la mano y hay sectores de la oposición que yo digo, oye caramba, hay sectores que nos acusan a los que votamos y queremos cambiar a Venezuela por vía del voto, de participacionistas. Pero resulta que no hay nada más conveniente para que el gobierno se quede allí que la abstención. Sí. Que la abstención. Si tú vas a una discusión seria, tú te vas a dar cuenta que durante todos estos años, cada vez que hemos asumido posiciones abstencionistas, ha sido un desastre. Fíjate que Henry Ramos hoy reconoce que fue un error no haber participado en las elecciones. Claro, Henry Ramos, creo que es el más bombardeado, el más atacado de los dirigentes de la oposición es ahorita Henry Ramos. Es Henry Ramos. A pesar de que, bueno, él tratando de hacerle carantoñas a los atencionistas, se dejó llevar para ver si lo aplaudían. Pero es un público que no aplaude a nadie, su destino es destruir a todo el mundo. Hay gente que se dedica más a atacar a la oposición que al gobierno.
Entonces hay que superar eso. Ahora, ¿cómo lo superamos? Porque yo a veces me desespero y me provoca decirle cualquier cosa, pero me parece que nos ponemos en lo mismo. Entonces, insistimos en la división, nos cocinamos en nuestra propia salsa. Mira, yo creo que lo esencial es que la dirección política que asume estos problemas con seriedad tiene que dejar de someterse al chantaje de ese discurso. Tiene que asumir lo que cree por la calle del medio y decirlo. Por ejemplo, yo venía señalando anteriormente sobre el asunto de la constituyente. La constituyente es ilegal, ilegítima, todo lo que hemos dicho de ella, pero es una realidad. Lo mismo que Maduro es una realidad como presidente, a pesar de que la Asamblea Nacional lo destituyó hace 1 año, 2 años. No podemos decir hoy que como Maduro está destituido por la Asamblea Nacional, Maduro no es el presidente. No, Maduro es el presidente y la Asamblea Nacional está allí. Entonces es una realidad política que tenemos que entender y reconocer. Por ejemplo, a mí me parece un error de la dirección política que estuvo participando en el diálogo, el haber hecho un problema del principio lo que llaman el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso tranca las posibilidades de acuerdo sobre otros problemas, cosa que utiliza el gobierno, porque al gobierno le interesa que no haya acuerdo. Entonces pone como cuestión de principio también el problema de la constituyente. Yo creo que si ese grupo que discutía en ese diálogo hubiese entendido que lo esencial que tenía que conseguir allí era resolver asuntos en relación con el único camino que tenemos para salir de este régimen, que es el electoral, y eso significaba fijar una fecha acordada y crear unas condiciones mejores que las que tenemos, no le hubiese importado lo que se pudiera decir de lo que se hacía con la constituyente o no. Ha debido asumirlo como una realidad, y creo que hoy posiblemente estuviésemos en una situación distinta, o el gobierno hubiese tenido que inventar otra cosa para seguir trancando el diálogo. La trampa, que es lo de la constituyente, que es una trampa. Eso lo discutimos en la campaña, sí, tanto de gobernadores como de alcaldes. Al final, fíjate que los alcaldes, muchos de los que dijeron que no se iban a juramentar, fueron a juramentar. Se juramentaron. Bueno, porque es una trampa, nadie los cuestiona por eso. Pero la trampa sigue. Publica el CNE, se validan tarjetas de AD, PJ, Voluntad Popular, y la tarjeta de la MUT y Puente. Entonces, cuando aparece la tarjeta de la MUT con la posibilidad de validación, PJ, Voluntad Popular y Puente, y vamos a aliarnos aquí, ya había decidido por su parte. Entonces después dicen, no, pero es que la tarjeta está inhabilitada en 7 estados porque hicieron fraude y no sé qué, solo se podrá en los estados donde no tiene problema. Entonces mataron también la tarjeta de la MUT. Pero es una trampa obvia. Sí, por todo el pecho te la están haciendo. Eso estaba claro que íbamos para allá. Claro. Por ejemplo, responsablemente los otros partidos han debido relegitimarse, asumirse. Es ilegal, es arbitrario, es una trampa política, sí, pero sabíamos que esa era la realidad. Además, no se dice que estamos en una dictadura. Como decidió Acción Democrática, a mí me pareció bien y en la oportunidad lo dije. Acción Democrática asumió que va a relegitimarse, que va a buscar sus firmas el 27 y 28, muy bien. Esa es una política acertada, así es debido hacerlo todo. A sabiendas de que con eso no están convalidando las arbitrariedades que se cometieron, están ubicándose en una realidad que les permite seguir actuando en política, que es lo esencial. Entonces, porque hay un problema, fíjate, que yo le decía a los amigos de Voluntad Popular, no te valida, pero primero aquí vienen elecciones a cada rato. Aquí siempre hay elecciones, faltan los gobernadores, los diputados de la Asamblea Legislativa, aquí hay elecciones para cada rato. Y uno de los trucos que descubrió Chávez para sobrevivir, hace muchas elecciones. Las elecciones a cada rato, sobre todo estas controladas, manipuladas, sí, claro, con trampa, con el CNE. Es obvio que sí. Pero ¿qué ocurre cuando tú no participas? Que los dirigentes que quieren ser alcaldes, que quieren ser gobernadores, que quieren ser concejales, no encuentran espacio para crecer, para ejercer liderazgo. Entonces se te va volviendo el mundo más chiquito. Porque nada más que el que aspira a ser presidente puede ser candidato y los demás no. Porque, ¿cómo es eso? Que ahora sí vamos a elecciones presidenciales. Ahora sí podemos, antes no valía, pero ahora sí vale. Y luego, la ANC convocó a las elecciones presidenciales, convoca la validación, convoca todo. Ese es el truco, más truco de todos los trucos. Exacto. Y sin embargo hay gente que todavía se lo come. Sí, y se lo comen con el chantaje de que el radicalismo los critica por razones de violación de principios. Es una absoluta necedad. Una absoluta necedad.
Ahí lo que tenía era que asumir la realidad que tenemos y actuar conforme a esa realidad. ¿Qué es lo que te exige eso? Te exige esfuerzo, unidad, sobreponerte a todos los intereses de grupos y de personas en esta cuestión y buscar una salida. Y aquí pues, tenemos que insistir en este cuadro, en estas elecciones, a pesar de las condiciones, hay que participar. Hay que seguir luchando por mejorar las condiciones y ojalá en ese diálogo puedan hacerse algunas cosas por mejorar estas condiciones, pero si no, tenemos que participar en lo que tenemos, en las elecciones que se den. Esa es la situación. Ahora, ¿cómo participar nosotros ahí? Participar con un montón de candidatos para ser barridos por Maduro no tiene sentido. Participar buscando tener una candidatura unitaria, una candidatura única, sea cual sea, para poder tener opción. ¿Votarías por Henry Ramos? Yo votaría por cualquiera que sea el candidato de unidad. Por cualquiera que sea el candidato de unidad. Okay. Claro, uno aspira siempre que cree que es el mejor, pero en última instancia aquí lo que está planteado es una situación de necesidad. Los venezolanos tenemos necesidad de buscar una manera de salir de este régimen. El camino que tenemos es el electoral. Tenemos que transitar el camino electoral y tenemos que hacerlo con una candidatura única porque si no, no tenemos posibilidades. Ay Dios, vamos a aprender velas porque este debate, por Dios, se entienda y salgamos de discutir trucos y estafas y engaños como si fueran problemas de principio y nos enfoquemos en ganar a Maduro, que es lo fundamental. Gracias por estar con nosotros.